9 de la mañana, 26 minutos. Abordamos otros temas de actualidad, concretamente cuál es la situación a propósito de la circulación viral del dengue. También ya se diagnosticó un caso de Zika. Bueno, todos temas que vamos a conversar con el doctor, titular de Virología y exdecano de Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, Juan Cristina. Bienvenido, doctor. ¿Cómo anda? Bueno, bienvenido. Siempre un gusto venir a Canal 10. Siempre un gusto recibirlo, a pesar de que muchas veces es por malas noticias. ¿No? Bueno, a ver, no, sí, eso es lo que nosotros podemos contribuir desde a veces buenas porque hablamos también de avances, claro. Sin duda, sin duda. ¿Qué significa, perdóname Lore, pero para arrancar, qué significa tener una circulación viral del dengue? Es que, a ver, tenemos, vamos a decir, como dos tipos, ¿no? Una cosa le llamamos a muchas enfermedades virales cuando son importadas, quiere decir personas o compatriotas que en el exterior, por ejemplo, a través de un viaje, se infectan de una enfermedad viral emergente y regresan al país. Y entonces pueden ser portadores de empezar a generar ese circuito de circulación. Cuando pasamos lo que se llama al dengue autóctono, es que ya no es solo quienes han venido, sino que también esas personas son, vamos a decir, los pacientes que tienen dengue y son picados por un determinado tipo de mosquito, pican a otras personas que no han viajado, sino que son los vecinos, normalmente en las cercanías, y entonces empezamos ya a tener esa cadena, se empieza a generar una cadena. ¿Y qué proyección hay de la cadena con la cantidad de casos que tenemos importados, que son más de 30, y estos otros 3 que son autóctonos? A ver, en realidad ahora lo que nosotros tenemos es un brote, vamos a decir, esto significa, para que la gente lo entienda, que hay que abrir el paraguas. No estamos todavía en una epidemia, ¿no? Cuando hablamos de dengue y empezamos a, estamos hablando de miles de casos, ¿no? En un país, es decir, un poco en los últimos, si pensamos en el norte de Argentina, en los últimos 4 o 5 meses pasaron de 1000 casos a más de 30.000. ¿No? Entonces, en realidad, eso, como pasa en las virosis virales emergentes, como hemos tenido oportunidad de hablar aquí de lo que fue el COVID-19, se empieza a multiplicar de una manera expansional. Esta es una enfermedad que no se transmite de persona a persona. Es decir, por más que yo tenga dengue, no los puedo contagiar a ustedes. Siempre voy a necesitar un determinado mosquito, que es el Aedes aegypti. No son todos los mosquitos, hay más de 3.000 especies de mosquitos. Hay otras especies de mosquitos que transmiten otras enfermedades. Por ejemplo, hay mosquitos que transmiten otras patologías, como los alfavirus, por ejemplo, que tenemos de esta fiebre equina, ¿no? Digamos, es otros mosquitos, pero esos es un conjunto de virus que nosotros le llamamos arbovirus, que eso lo que quiere decir es que son virus transmitidos por mosquitos. Cristina, y respecto a la cantidad de casos que tenemos ahora, ¿no? Hablamos de los importados, hablamos de estos 3 autóctonos que se determinó que la persona no viajó al exterior. ¿Cuántos subregistros puede haber? ¿Cuántas personas que no tienen síntomas pueden estar atravesando el dengue o el Zika, como hay otro caso importado? En el caso y a su vez, ¿cuántos pueden llegar a ser los potenciales a partir de estos 3 casos? Bueno, a ver, en cuanto a los 3 casos autóctonos que tenemos, que afortunadamente no ha pasado a mayores para los pacientes, aunque tener fiebre de dengue ya es algo digamos, que hay que ponerle atención, y además el paciente lo pasa mal, ¿no? O sea, en realidad eso puede comenzar una carrera de transmisión. Es una pregunta muy importante, ¿no? Ahora, sobre todo que el 70% de los pacientes que tenemos pueden ser asintomáticos, ¿no? O sea, también nosotros tenemos es decir, no todos somos iguales en la población. O sea, puedo tener dengue y no tener síntomas. O puedo tener síntomas leves, que los puedo confundir. Un pequeño dolor de cabeza, como una gripe, o sobre todo, hay algún... entonces,
Por supuesto que, como decimos siempre, ¿no? Que cosas que los uruguayos tenemos que hacer y que a veces no hacemos, que cuando yo tengo un problema, lo que tengo que consultar es a mi médico que tiene la historia clínica, porque además, como la población también es diversa, también tenemos compatriotas que tienen, por ejemplo, una enfermedad cardíaca, que en este caso de dengue puede ser importante, una enfermedad de otro tipo, puede ser diabético, puede tener otra cantidad de patologías, ¿no? Pero básicamente el dengue se caracteriza por una fiebre muy alta, pero claro, los febriles son inespecíficos porque podemos tener otras cosas, ¿no? Pero por ejemplo, sí, un dolor en las articulaciones muy fuerte, y después cuando ya entramos en una fiebre de dengue, si no estoy hablando de los asintomáticos, sino las personas que empiezan a manifestar síntomas, hay un dolor retroocular, o sea, atrás de los ojos, muy grande. Si usted presenta esos síntomas, lo que tiene que hacer es consultar a su médico. Cristina, usted dice, no estamos en una epidemia, es un brote, hay que abrir el paraguas. ¿Qué significa abrir el paraguas? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deberían hacer las autoridades? Bueno, las autoridades, tanto nacionales como también las intendencias municipales, la primera línea que todos tenemos que colaborar, que es lo que realmente tenemos, es el combate al vector, que es el mosquito. O sea, muerto el mosquito, no hay dengue. ¿Usted sugiere fumigar, por ejemplo? Digamos, yo lo que sugiero es que dependiendo de las situaciones de cada lugar del país, porque otra cosa que hay que tener en cuenta es que si bien tenemos 2 o 3 casos que están en Montevideo o personas que vivían en Montevideo, que ahora pueden estar circunstancialmente en el interior, sabemos hace más de 20 años que ya tenemos el Aedes aegypti en todo el territorio nacional. Por lo tanto, esto es un aviso también, obviamente, para los comités de emergencia que tenemos que actuar. A veces, también nosotros, como estamos en una línea en la cual el clima a veces nos ha ayudado porque ha venido un invierno más temprano, entonces el frío... Claro. Así que, pero digo, eso es lo que tenemos para decir que es un momento en que hay que tener muy en cuenta, tanto las autoridades nacionales y las departamentales, de la importancia que tiene el control. ¿Sería viable vacunar contra el dengue en nuestro país? La vacuna del dengue ha sido muy complicada hacerla. Ahora vamos a explicar por qué y por qué tenemos algunas malas noticias que tenemos que atender más, que es porque si bien ahora hay una vacuna Sanofi Pasteur que se da en ciertos países, porque hablamos de dengue, hablamos de vastas regiones del planeta. En realidad el dengue es originario de África y con la conquista, la navegación, a lo largo de las décadas, se ha extendido por vastas regiones del mundo. Ha sido un problema Centroamérica, los países de clima tropical, en especial nosotros hemos trabajado mucho con los colegas de Venezuela, los colegas de Ecuador, que obviamente tienen otros ecosistemas. Hace algunos años atrás usted tiene un brote de dengue en Río de Janeiro, una ciudad imagínense que en pocas semanas usted llega a tener 57.000 casos, ¿no? ¿Por qué es difícil? Digo, si bien ahora hay una vacuna que se está probando, que es de Sanofi Pasteur, en algunas regiones tropicales, ha sido muy difícil porque en realidad nosotros hablamos del dengue, pero en realidad hablamos de 4 dengues distintos. ¿No? Vamos que los virus no tienen colores, pero imagínense en uno de cada color. Entonces, si el mosquito que me picó a mí tenía un dengue que era azul, por decir de alguna manera, y a mí me va bien, yo voy a tener una semana de un síndrome que se llama fiebre de dengue, que incluso históricamente hace siglos se conocía, para que tengan una idea, de la fiebre quebrantahuesos, le decía de lo mal que lo pasaba al paciente, pero con medidas podemos sacar a ese paciente. Lo que no, ahora, por un tema de cómo se desarrolla nuestra inmunidad, porque cuando el virus entra a nuestro sistema, incluso infecta las células que son parte de nuestro sistema de defensa y va a toda la región,
de todas las regiones de nuestro cuerpo. Si hay otro dengue, por ejemplo, un dengue amarillo, ¿no? me sobreinfectara sobre este dengue azul que yo tengo muchas más probabilidades de desarrollar otra forma de la enfermedad que se presenta, que se llama dengue hemorrágico. Ese es más grave. Ese es grave. Por eso muchas La veces se vacuna- dice que 2 veces, si no sé, adquirís dengue 2 veces, podría ser mortal. Esa es un poco la explicación, el mito tal vez que se venía manejando desde hace muchos años. No es un mito que digamos, cuando uno, vamos a decir, ha tenido Claro, o de dengue repente, de un ¿qué tipo... cuota de realidad tiene? No, tiene mucha realidad. Yo tengo, y me infecto por otro tipo, las probabilidades de tener un dengue hemorrágico, eso quiere decir que es por un sistema bastante difícil de explicar, pero lamentablemente las características del virus hacen que mi sistema de defensa, cuando me infecté la primera vez, queda preparado por un tiempo para ese tipo. O sea, la vacuna en ese sentido puede ser contraproducente. Claro, entonces, ¿qué pasa? Cuando me infecto por otro tipo, Porque solo cubre un se tipo la produce vacuna. un problema inmunopatológico que todavía captamos más virus de dengue. Entonces, eso ya el virus actúa en otros tejidos, como los endotelios. Ahí, por ejemplo, las personas tienen unas hemorragias bastante grandes, que eso se ve en lo que se llama cuando el paciente tiene un dolor abdominal muy grande, tiene vómitos, etcétera, que ahí se nos puede complicar. Y más se nos puede complicar en los niños, porque los niños tienen menos volumen de sangre que los adultos. Pero no quiere decir que si usted se lo pica, usted se va a morir, no. Tiene muchas más probabilidades de desarrollar Entonces, ¿qué pasa? Ahora lo que hemos visto con los colegas de salud pública, y eso es algo que también trabaja nuestro laboratorio en la universidad, es que en el Uruguay se encontraron que un paciente tenía un tipo y otro paciente tenía otro. Entonces, eso significa que, por un lado, seguramente haya 2 entradas diferentes a Uruguay, no es una entrada única. Eso nosotros tenemos sistemas moleculares que nos permiten, vamos a decir, poder saber toda esa historia para que la gente lo pueda entender, porque nosotros podemos, como quien dice, leer el material genético que tiene el dengue del paciente. Eso es una mala noticia, que haya 2 tipos, eso es una mala noticia entonces. Que haya 2 tipos es una mala noticia, lo cual no quiere decir que vaya a haber una epidemia. Son 2 cosas distintas. Es decir, entonces, esto revela un tema que tiene que ser, vamos a decir, de preocupación, no de alarma. Bien, ahora, pero yo le quiero preguntar lo siguiente, Cristina, teniendo en cuenta justamente esto que estamos diciendo, estos 2 tipos, circulación viral. Le agrego 2 cosas más. Brasil muy complicado, veíamos recién San Pablo en emergencia. Buenos Aires, Argentina también muy complicado. Se viene Semana Santa, Semana de Turismo, mucha gente va a viajar a estos países. Todavía no hace tanto frío como para matar al mosquito. ¿No es un combo altamente peligroso para el Uruguay? Sí, yo creo que es un combo de enorme preocupación para todos, ¿no? Para las autoridades sanitarias, por supuesto que los laboratorios de nuestra universidad están preparados para contribuir, y también para las autoridades municipales. Más bien, yo me referiría también el norte argentino ha tenido, lamentablemente, los hermanos argentinos en el norte han tenido un problema importante, y también Paraguay ha tenido unos brotes realmente muy importantes. Entonces, es decir, también hay que verlo esto en el contexto evolutivo hacia el futuro. Es decir, en la medida en que el clima está cambiando, que hay un cambio climático que obviamente, bueno, ya tenemos experiencias que va afectando la región, y que también no solo no nos adaptamos nosotros, sino que el resto de lo que llamamos la biosfera, los animales, las plantas, se adaptan. Entonces hay enfermedades que antes en el Uruguay eran exóticas, pero que en la medida en que vamos bajando,
¿no? Porque se va tropicalizando, o también la destrucción que ha habido en varias zonas. El año pasado tuve la oportunidad de participar en una reunión de las Academias de Ciencias del Mundo, al cual sacamos una declaración. El 20% del Amazonas no está destruido, ¿no? Entonces, todas esas cosas hacen que nuevas especies se muevan. Y Claro, por y eso esto que tenemos usted cada vez mencionaba, más problemas que antes no teníamos, ¿no? esto de abrir el paraguas, entonces habría que amplificar el uso de test, de hacer este seguimiento, de conocer qué tipo de virus de dengue tiene específicamente cada paciente para tratarlo. Exacto, ¿Qué pasos eso es se fundamental. debería No, seguir? yo creo que eso ya las autoridades de salud pública lo tienen claro. Pero sí lo que todos podemos hacer es contribuir a hacer todo lo posible para que el mosquito desaparezca. La descacharrización, Sí, usar yo repelente. tengo gomas tiradas en mi jardín, que solo el mosquito crece solo en aguas limpias, claras. Es decir, que en El estos test, momentos... ¿a quién se debería hacérsele? ¿A alguien que va con síntomas que pueden ser gripe o quizá dengue, hacerle un test? ¿Cómo debería? Normalmente se hace eso, lo que tenemos son técnicas que decir, cuando yo me infecto con un agente infeccioso, mi sistema inmunitario, que es como un sistema de defensa... ¿Hay test suficientes? ¿Están disponibles? Porque recuerdo, Sí, por yo, ejemplo, con el COVID, que fue un paso que hubo que dar, ¿no? Bueno, en el caso del COVID, cuando nosotros comenzamos con eso en nuestra universidad, obviamente trabajando con el Ministerio de Salud Pública, con el Instituto Pasteur, con la empresa Tegen, que logramos eso, era que usted para comprar ese kit era imposible porque tenía a todos los países del mundo haciendo fila para comprarlo. O sea, en este caso no estamos en esa situación, pero digo, seguramente, es decir, a ver, el que solo sus médicos está, digamos, preparado para hacer un diagnóstico diferencial, porque podemos tener fiebre por un resfrío, por 1000 tipos de problemas, ¿no? Bien. Ahí se le va a hacer un test de diagnóstico que cuando uno se infecta con este virus o cualquier otro, nuestro sistema inmunitario reacciona y nosotros vamos a buscar esa reacción que tiene nuestro organismo. Nos quedan 30 segundos y Dale. le quiero preguntar, dejar de lado el dengue. Justamente COVID, ¿tienen ustedes la percepción o datos de que hay mucho más infectados de lo que realmente se diagnostica? A ver, yo creo que primero el mensaje es, a ver, los virus no se van, ¿no? O sea, salimos de la etapa de pandemia. Lo que tenemos que acostumbrarnos es que va a haber a lo largo, digo, este año y todos los años, digo, ahora, el COVID no es el COVID de Uruguay, de verdad. Claro, claro. De la región es que, ¿cuál es la diferencia con la endemia, que es lo que tenemos ahora? Es el virus circula en baja proporción porque tenemos nosotros mucha gente vacunada, con lo cual nuestros sistemas inmunitarios están haciendo una presión, ¿no? Y cada tanto va a haber un pico y otro pico, porque los virus no se van ¿no? O sea, no es que la Organización Mundial de la Salud decreta el fin de la pandemia y ya lo que estamos haciendo ahora es vacunando los grupos de riesgo más importantes, adultos mayores con comorbilidades, y lo que se ha hecho es ajustar la vacuna porque el virus tiene una capacidad de cambiar muy grande, digamos, ¿no? Si el virus que nos dieron a nosotros, la última vacuna, era azul, le puedo decir que este es un celeste claro. Entonces, hay que, en los grupos de riesgo, nosotros no estamos ahora haciendo una vacunación general, tratar de que, sobre todo nuestros adultos mayores, estén al día, digamos, con que su sistema inmunitario vea y lo reconozca claramente como COVID. 10 segundos, Zika. ¿Funciona igual que el dengue? Porque está el primer caso. ¿Qué se puede esperar en 3 palabras? Funciona. Obviamente es una enfermedad que es complicada para en el caso de mujeres embarazadas. Un virus que lamentablemente conocíamos desde 1948 en Uganda, pero hasta que en Brasil 2016 hubo ese brote, porque el virus es capaz de infectar tejidos digamos, de un embrión en desarrollo y causa unas terribles enfermedades a nivel del encéfalo, del cerebro del niño. O sea, pero en realidad también es transmitido por el mismo mosquito, ¿no? En realidad
hay un juego ahí el cual ellos se adaptan, ¿no? Cristina, muchas gracias por estos minutos. No, por favor.